La clase de laboratorio que corresponde a la extracción de ADN. Cualquier cosita me avisan, por favor. Bueno, recordando un poco, el ácido desoxirribonucleico o ADN es el nombre químico que le damos a la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN está formada por dos cadenas que se enrollan entre sí para formar la estructura de doble hélice. La estructura de cada biomolécula y componente celular, recordemos que se da gracias a la información programada en la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que conforman este ADN. Acá no entro mucho en detalle porque yo sé que ya ustedes vieron esta parte en teoría. Las moléculas de ADN tienen la habilidad de almacenar y transmitir información genética de una generación a la siguiente y esto sabemos que es una condición fundamental para la vida. En la práctica de los laboratorios clínicos, en este caso de biología molecular, necesitamos extraer, posteriormente purificar y como último paso concentrar las moléculas de ADN para eventualmente estudiarlas. El protocolo que vayamos a seleccionar va a depender del tipo de muestra que estemos estudiando y el uso que le vamos a dar al fin y al cabo. Entonces, nosotros seleccionamos nuestro protocolo de acuerdo a nuestra muestra. Por ejemplo, si quisiéramos analizar una muestra por COVID-19, bueno, por el virus SARS-CoV-2, tenemos que escoger nuestro protocolo de acuerdo a esa extracción. En cambio, si quisiéramos analizar, no sé, una prueba de paternidad, ahí tendríamos que cambiarlo completamente. Propiamente, la extracción del ADN se define en función del organismo o de la célula. El objetivo de la extracción es aislar el ADN en las cantidades necesarias para luego estudiarlo, como se los mencioné antes. Esta va a ser la primera etapa de la mayoría de estudios que hagamos en biología molecular y existen diversas técnicas para la extracción de ADN. Entonces vamos a ver en esta clase eh, cómo extraer el ADN paso a paso. ¿Por qué extraer ácidos nucleicos? Bueno, si extraemos ácidos nucleicos de diferentes matrices, podríamos identificar agentes infecciosos, identificar mutaciones, hacer diagnóstico de diferentes tipos de cáncer, realizar estudios forenses, hacer estudios de paternidad, investigar, bueno, para la parte de investigación clínica o biotecnóloga o, bueno, muchas áreas de investigación se utilizan estas pruebas para hacer también tests genéticos. Ok, ahora dentro de los aspectos que debemos considerar en la recolección de las muestras, esto es qué es lo que tengo que considerar para recolectar esa muestra y que todo salga bien. Ok, entonces, primer aspecto, la matriz de la cual vamos a extraer esos ácidos nucleicos. Podríamos tener sangre, líquidos cefalorraquídeos, secreciones, biopsias. Podríamos extraer ADN de tejidos, de muestras respiratorias, incluso del suelo, del agua, de lo que queramos. El tipo de ácido nucleico también deberíamos considerarlo, súper importante si vamos a estudiar ADN o ARN. Otro punto a considerar en la recolección de las muestras son los interferentes que deben ser removidos, como por ejemplo moco, detritos celulares o lípidos. Otro punto importante es el tipo de microorganismo o célula del cual vayamos a extraer ese ácido nucleico, como bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, micobacterias, hongos, virus, microorganismos intracelulares. También la concentración de microorganismos es súper importante. Por ejemplo, si queremos estudiar el ADN proveniente o los ácidos nucleicos provenientes de un cultivo de bacterias, se nos va a hacer más sencillo que, por ejemplo, si queremos estudiar un caso de una persona que tenga una meningitis o si fuera el caso de una persona que tuviera una sepsis temprana
se nos dificulta un poquito más porque el volumen sanguíneo va a diluir esa carga microbiana. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta. Em, y el último aspecto a considerar sería la fase de infección en caso de querer recolectar una muestra proveniente de un paciente que está cursando un cuadro clínico. Por ejemplo, el paciente puede estar en fase aguda, crónica o puede estar incluso post tratamiento. Entonces, todo eso lo debemos saber y conversarlo con el médico para que, con el mismo fin, que nuestra extracción de ADN sea exitosa. Los pasos para la extracción de ADN, ya yéndonos un poco hacia la parte del laboratorio, vamos a tener cuatro pasos fundamentales. El primero sería la ruptura mecánica de tejidos. El segundo sería la lisis de las células. El tercero, la precipitación del ácido nucleico o de los ácidos nucleicos. Y el cuarto sería la conservación de esos ácidos nucleicos. Entonces, nos imaginamos que tenemos, digamos, una biopsia de hígado a la cual queramos hacer estudios de X cosa en el que requiramos ácidos nucleicos. Entonces, yo voy a tener el pedacito de tejido, eso tengo que romperlo hasta tener mis células, esas células posteriormente lisarlas para poder extraer los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que sabemos que se encuentran dentro del núcleo y continuar con el proceso hasta tener el ADN puro. Entonces, el paso número uno, que corresponde a la ruptura del tejido, este lo podríamos hacer de dos formas distintas, ya sea por ruptura mecánica o por ruptura química. En el caso de ruptura mecánica, podríamos hacerlo con nitrógeno líquido, con homogenizadores, idealmente en frío para mantener la integridad de las moléculas, o de forma artesanal, con, por ejemplo, un mortero o una licuadora. No sé si ustedes hicieron la práctica en bioquímica general, pero había una que era para extraer ácidos nucleicos de fresas. Entonces el primer paso que hacíamos era meter las fresas en una licuadora para poder así hacer una más sencilla lisis posteriormente de las células. En el caso de la ruptura química, la podríamos hacer gracias a detergentes, proteasas o agentes caotrópicos que corresponden a sales que van a romper las uniones entre células. Estos componentes también los podríamos usar para la parte de la lisis. Otro punto importante en cuanto a la ruptura química es que se solicita que sea a altas temperaturas para acelerar el proceso. El paso número dos, que sería la lisis celular. El objetivo es romper las estructuras que conforman la membrana citoplasmática, dentro de ellas romper enlaces entre lípidos y demás y liberar al medio el contenido que tienen las células. Recuerden que aquí tendríamos que romper membrana citoplasmática y membrana nuclear. La lisis la podríamos realizar con altas temperaturas, usando pH alcalino, con bead beaters que, bueno, son más o menos a los vortex. Se podría también hacer lisis hipotónica utilizando buffers con proteínas AK, usando agentes caotrópicos, que son sales, o bien el uso de detergentes. En esa práctica que les comento de biólogo, habíamos utilizado detergente para romper los lípidos de la membrana citoplasmática y seguir con el procedimiento. Ok, el paso número 3, que sería la eliminación de proteínas, en este caso lo podríamos realizar por medio de proteínas AK, utilizando fenol cloroformo o volviendo a la precipitación con sales, que ustedes ya tuvieron ese laboratorio, entonces podrían describirlo paso a paso. En el caso de la proteína AK, esta es una enzima proteolítica y tiene un rango amplio de temperatura de los 20 a los 60 grados. Esta se encarga de romper enlaces peptídicos que estén adyacentes al grupo carboxilo. O bien podríamos usar el fenolcloroformo
que se encarga de desnaturalizar y precipitar las proteínas. Este es un componente estable con los iones calcio y entre más tiempo dejemos esa muestra actuando, mejor será. El paso número 4, que corresponde a la precipitación del ADN como tal, este lo podríamos realizar por medio de etanol frío o isopropanol. Si escogemos etanol frío, va a ser porque nuestra muestra es de pequeño volumen, porque tenemos un ADN muy concentrado, la muestra está muy concentrada y porque quisiéramos almacenar las muestras por más tiempo. En cambio, el isopropanol, para utilizar este componente, es porque vamos a tener un mayor volumen de la muestra y también porque quisiéramos acelerar esa precipitación. Ok, entonces, ya rompimos tejido, llegamos hasta las células. Lisamos las células, ahora precipitamos el ADN y lo último que queda sería la conservación de esas moléculas de ADN. Resulta que la conservación del ADN se puede hacer por medio del buffer TE, que sería un buffer trees EDTA a pH 8, en el cual podríamos conservar el ADN por 6 meses a 4 grados Celsius o utilizando etanol con acetato de sodio. Este nos va a permitir guardar estas muestras por 5 años y debe estar almacenado a menos de 70 grados Celsius. Ok, acá los profes me compartieron un kit de extracción. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí quería que viéramos cómo es que se componen los kits de extracción cuando uno los manda a pedir y para qué se pueden utilizar. En este caso, tenemos un kit em, que lo que vamos a lograr es la extracción de ADN a partir de tejido. ¿Ok? Y lo podríamos utilizar para diferentes muestras. Ya les voy a mostrar. Este es el inserto del kit. Entonces le tomé pantallazo. Veamos que, bueno, nos describe los contenidos del kit, las especificaciones, eh, cómo debemos almacenar y cómo debemos preparar cada uno de los reactivos o soluciones. Y me interesa el punto número 5, que veamos el protocolo estándar para la extracción de ADN a partir de tejido animal o de células en cultivo. Entonces vean que podemos utilizar ese protocolo específicamente para tejido animal o células en cultivo, pero abajo podríamos utilizar este mismo kit para la extracción de material genético de bacterias, de levaduras, podríamos extraer ADN viral a partir de muestras de sangre, em, a partir de muestras de cabello, incluso de lavado broncoalveolar, tiene un montón de funciones. Podríamos utilizarlo incluso para extracción de material genético de fluidos biológicos, a partir de orina también, para detección viral de, para la detección de algún agente viral en orina. Podríamos utilizarlo para la extracción de ADN de insectos y material bucal y demás. Entonces, este kit está súper completo. Y acá, bueno, yo le tomé screenshot a la parte del protocolo para la extracción de ADN a partir de tejido animal o células en cultivo y veamos que el primer paso nos dice que debemos preparar la muestra. Entonces, vean esa parte que dice que tenemos que cortar el tejido en pedacitos pequeños y luego lo microcentrifugamos para seguir con el proceso. Eso en el caso del tejido, bueno, ahí viene la parte de las células en cultivo. Vean que usamos el buffer, bueno, diferentes buffer, proteínas acá, para luego pasar a la parte de la prelisis, que vuelve a utilizar proteínas acá, como antes se los mencioné. Tenemos también la parte de la lisis como tal de la muestra y los diferentes procedimientos hasta llegar al eluido puro del ADN. Acá, bueno,
La casa comercial no revela sus recetas, ninguna casa comercial revela sus recetas, entonces por eso es que le ponen ese nombre de buffer B5, BW y así, y realmente no sabremos cuál es la composición de cada uno de estos reactivos porque es el secreto de ellos, ¿verdad? Pero me interesa que vean cómo pasamos de la ruptura de tejidos hasta lisis de células y de último ya tenemos nuestro diluido puro del ADN. Ok, ahora para la parte de cuantificación del ADN, es decir, ya hicimos todo nuestro protocolo, ya tenemos nuestro ADN extraído y está, esperemos que puro. Ahora queremos cuantificar, tener la concentración aproximada en ese tubo de ensayo. ¿Cuánto tenemos de esa muestra de ADN? Entonces, como lo hemos venido viendo a lo largo del semestre, este proceso se hace gracias al espectrofotómetro. Resulta que las moléculas de ADN absorben a una longitud de onda de 260 nanómetros. Entonces, nos imaginamos en el laboratorio donde ya hicimos todo el protocolo. Ahora nos vamos al espectrofotómetro. Ajustamos a 260, ponemos, bueno, la longitud de onda, colocamos el blanco de muestra, luego en la cubetita añadimos nuestra muestra de ADN y vamos a obtener la absorbancia. ¿Ok? Entonces, utilizamos la ley de Lambert-Beer, que ya la conocen. En este caso, bueno, acá está despejada ya. Y veamos que vamos a usar el coeficiente de extinción molar, que sería el épsilon, corresponde a 0.020. 1 centímetro corresponde a la longitud de la cubeta, eso no cambia. Y en el nominador iría la absorbancia que estamos calculando. Ahorita les enseño un ejemplo para que lo veamos todo completo. Ok, ahora para determinar la pureza o la calidad de esa muestra de ADN, lo podríamos hacer por medio de espectrofotometría, una vez más, o por medio de electroforesis, en el que podríamos observar la integridad del ADN como tal. Para la espectrofotometría, podríamos Profe, realizar... ¿Alguien habló? sí, disculpe, ¿qué se refiere con integridad? La integridad es ver que la molécula no se haya degradado. Entonces ahorita yo les enseño la foto de la electroforesis para que ya entiendan un poquito mejor. Ahorita entro en esa parte. Ok, entonces determinamos pureza y calidad. Como calidad podríamos pensar en la integridad que les dije antes. Lo podríamos hacer por espectrofotometría o electroforesis. Para empezar con la parte de espectrofotometría, podríamos, ok, en el laboratorio ya calculamos la absorbancia a 260 nanómetros y la anotamos. Ahora en esa misma muestra vamos a cambiar la longitud de onda a 280 y vamos a obtener una absorbancia a 280. Entonces, si yo hago la división entre la absorbancia de 260 entre la absorbancia a 280, me va a dar un valor que ese va a ser importante ya que podríamos evaluar la pureza de la muestra. Entonces, entre más pura esté la muestra de ADN, mayor va a ser esa relación absorbancia 260, absorbancia 280. Vamos a ver que si nos da un valor entre, esa división nos da un valor entre 1.8 y 2, eso nos va a indicar que la muestra de ADN está altamente pura. Si me da un valor menor a 1.6, no está tan bien. Entonces, en algo fallamos. Podríamos tener contaminación con proteínas. ¿Por qué? Porque recordemos que las proteínas absorben a 280 nanómetros. Entonces, por eso hacemos esta relación. Y si tuviéramos un valor más de 2, puede deberse a una contaminación con ARN. Por otro lado, si nosotros calculamos la relación absorbancia 260 entre la absorbancia que nos dé a 230, acá podríamos evaluar la cantidad de contaminantes, ya sea fenoles,
sales caotrópicas o ARN incluso, porque estas moléculas absorben a una longitud de onda de 230. ¿Ok? Entonces, si esta división nos da un valor entre 1.5 y 2.2, podríamos decir que nuestro ADN no está contaminado. Entonces, vamos bien. Si me da un valor menos de 1.5, no es buen pronóstico. Nuestra muestra podría estar contaminada. Y si nos da un valor mayor o igual entre 0.5 a 1, puede ser por contaminantes o por degradación del ADN o ARN. Ahí sí que lo hicimos un poco mal. Ya ahorita les enseño el ejemplo con números para que sea más sencillo. Luego, está esta parte teórica que nos dice que una absorbancia igual a 1 a una longitud de onda de 260 nanómetros para esa muestra de ADN va a equivaler a 50 microgramos por mililitro de ADN doble banda o 40 microgramos por mililitro de ARN, ¿verdad? Esta interpretación depende de la muestra que yo esté estudiando. ¿Ok? Entonces, si en el laboratorio yo mido la absorbancia de mi muestra y me da un resultado de 1, yo podría interpretar que esa concentración equivale a 50 microgramos por mililitro de ADN, ¿verdad? O puedo hacer exactamente lo mismo y si me da un resultado de 1, pero resulta que yo estoy estudiando algún virus y me da ese resultado de 1, entonces yo podría decir que tengo 40 microgramos por mililitro de ARN. En ese caso, porque mi matriz presenta ácidos nucleicos ARN. Y acá está el ejemplo. Entonces, veamos que tenemos dos muestras, una muestra A y una muestra B. Ambas muestras están diluidas 1 en 10 y tenemos la absorbancia, el valor de la absorbancia a 260 y el valor de la absorbancia a 280. Entonces, para la muestra A, si aplicamos la ley de Lambert-Beer, vamos a tener que nuestra absorbancia 2 a 260 corresponde a 0.108 entre el epsilon, que sería 0.020 por 1, me va a dar un valor de 5.4 microgramos por mililitro, pero yo no puedo dejar de lado mi factor de dilución, entonces recuerdo multiplicar, en este caso por 10, y me va a dar un valor de 54 microgramos por mililitro. Para este mismo ejemplo, si yo quisiera calcular la pureza, entonces lo que tengo que hacer es dividir la absorbancia a 260, que sería 0.108, entre la absorbancia a 280, que corresponde a 0.059, y eso me va a dar un valor de 1.83, que si me devuelvo, vemos que el valor está entre 1.8 y 2, entonces nuestra muestra está altamente pura. Estamos bien. Pero veamos el caso de la muestra B. Igual por ley de Lambert-Beer calculamos y vamos a tener una concentración de 15 microgramos por mililitro. Eso todo bien. Pero veamos la parte de la pureza. Si dividimos, si hacemos la misma división, absorbancia 260 entre 280 nos da un valor de 1.06. Y si yo me devuelvo, determinamos que un valor menor a 1.6 no es un resultado tan bueno. Entonces, muy probablemente nuestra muestra esté contaminada con proteínas. ¿Ok? Luego, para continuar con la parte de electroforesis, ya vimos espectrofotometría y ahora vamos a aplicar la electroforesis de ADN para ver la integridad del ácido nucleico. ¿Ok? Recordemos que la electroforesis es una técnica que permite la separación de las moléculas según su movilidad en el campo eléctrico. Y la velocidad de migración en el campo eléctrico va a depender de la carga neta de la molécula, del tamaño de la molécula, de la concentración de agarosa, en este caso porque escogimos hacer la electroforesis en gel de agarosa. Cuando analizamos ADN es lo que más se escoge. Y la cuarta variante es la fuerza del campo eléctrico. ¿Ok? Y como les mencioné anteriormente, la separación se puede realizar súper bien en gel de agarosa, por tamaño, recuerden.
Ok, otros puntos importantes al momento de hacer una electroforesis es que a pH neutro el ADN se va a cargar negativamente. Esto gracias a los grupos fosfato. ¿Ok? Se añade un colorante que permita ver la corrida de bandas. En este caso podríamos escoger el Cyber Green, pero hay otros. De acuerdo a la concentración de agarosa, se pueden separar las moléculas de los 200 pares de bases hasta los 50.000 pares de bases. El tamaño del poro del gel se va a determinar ajustando la concentración de agarosa. Y vean esto, que a mayor concentración de agarosa, menor será el tamaño del poro. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar para que nuestra molécula de ADN migre en ese agar, bueno, en ese gel. Em, Otro punto importante es que el estándar para el gel de agarosa es una concentración de 1% cuando tengamos muestras de ADN genómico y si nosotros cargamos el ADN negativamente, entonces va a migrar y se va a acercar al ánodo, ¿verdad? Que sería el polo positivo. Entre esa molécula, entre más lejos migre, eso nos va a decir que más pequeñita va a ser. Y recordemos que el tamaño lo medimos por pares de bases. Por último, necesitamos, importantísimo, un marcador o un control de tamaño y concentración para compararlo con nuestra muestra, ¿verdad? Y no perdernos. Entonces aquí está, bueno, los pasos para la electroforesis. Lo primero que hacemos es el gel. Bueno, ya habíamos preparado nuestra muestra. Montamos las muestras en el gel. Luego ya se pone la corrida. Importantísimo añadir el buffer de carga. Acá en la imagen nos demuestra cómo las moléculas migran del cátodo hacia el ánodo. Y acá me interesa que vean el punto 6, que dice que se determina el tamaño de los fragmentos. Entonces, en, en este grafiquito podríamos ver que a mayor distancia, más pequeñito va a ser el fragmento, es decir, menos pares de bases va a tener. Y acá podríamos ver en el punto 5 los fragmentos de ADN ya tenidos y recordar siempre que en este caso se separan por tamaño. Estamos usando gel de agarosa. Acá está otra foto. Entonces vemos en la foto A la dirección de la migración de las moléculas de ADN. Veamos que vamos a ver, la tercera banda en este caso mide 6.000 pares de bases y está más cerquita al cátodo, ¿verdad? Y la más cercana al ánodo mide 250 pares de bases, por lo tanto es una molécula más pequeñita. Y bueno, esta sería una imagen de cómo deberíamos ver la integridad del ADN. Y acá es donde quizás le contesto la pregunta a la compañera. Veamos que en la primera foto podemos ver cómo esa corrida está íntegra. De hecho, hasta se ve súper bonita. Cómo todo queda unido en el gel. En cambio, veamos la degradación bastante notable. En la imagen de la derecha podríamos ver que nuestro control sería la banda 14 y veamos cómo el 15, 16, 17 y 18 quedan totalmente degradados. Eso quiere decir que la molécula queda, como está degradada, queda esparcida, por decirlo así, en toda la banda. Lo ideal es que nos quede como en el lado izquierdo. Y bueno, ya para terminar, algunos cuidados que debemos tomar en cuenta al momento de realizar este tipo de prácticas es, bueno, debemos trabajar de forma rápida y siempre estar súper concentrados. Casi siempre lo que manejemos en biología molecular son volúmenes
pequeñísimos y bueno, usamos unos Eppendorf Mini y micropipetas también con puntas mini y uno a veces siente que no está agregando nada, pero casi siempre son volúmenes súper pequeños. Me acuerdo que cuando hice internado, el volumen de muestra necesario para las pruebas PCR de COVID era de 5 microlitros. Imagínense que a uno le hacen el hisopado, eso lo meten en un medio y de ese medio apenas se necesitan 5 microlitros, o sea, no es nada. Entonces, ya cuando tengan el chance van a poder ver qué bonito todo esto y lo importante también de ver la parte de diluciones, porque muchas veces eh, el kit viene completo y uno tiene que ver cómo hace para que los reactivos le alcancen, no sé, para 1000 pruebas y así, que no se desperdicie nada, porque tras de todo es súper caro. Entonces, todo eso hay que conocerlo. Eh, bueno, también importante usar uso de guantes, mascarilla, usar el protocolo de bioseguridad siempre y en todo momento. Podríamos usar cámaras de flujo laminar para evitar que se nos contaminen esas muestras porque lastimosamente se contaminan muy fácil, más nosotros que portamos ADNasas, ¿verdad? En manos, saliva y demás, y se nos contamina la muestra y hasta ahí llegamos. Eso sería la charla de hoy. Quizás la doctora o la profe Marijose tengan algún comentario que hacer o algunas preguntas a los chicos para terminar. Hola, pues ya está todo claro, ¿verdad, chicos? Este, lo de lo de hacer la pureza, esos cálculos y todo eso ya lo entienden muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y cómo les queda claro cómo en la electroforesis, por qué se separan los diferentes fragmentos de ADN, cómo se separan, por qué se separan. Por su carga, por su tamaño, todas esas cosas que cuando nosotros hablamos de electroforesis solemos preguntar eso, ¿verdad? Dices que no te quedó suficientemente claro la electroforesis. Ok, si es por tamaño. ¿Qué parte, Chaneli? Eh, para ver si podemos explicar un poco más la interpretación de las fotos. Ok. Ok, entonces, bueno, voy a dejar esta imagen acá. En este caso, ¿me escuchan? Así. En este caso estamos usando gel de agarosa. Nosotros vamos a preparar el gel de agarosa a una concentración que se ajuste a mi extracción de ADN. Entonces, yo antes les mencioné que siempre, bueno, el estándar es utilizar una concentración de 1%. De acuerdo a cómo yo prepare ese gel de agarosa, así va a ser mi tamaño del poro. Entonces, de acuerdo a la concentración de la agarosa, va a ser el tamaño del poro. Y de acuerdo al tamaño del poro, mis moléculas de ADN van a migrar. ¿Ok? Entonces, viendo esta parte, volvemos al punto de que en este caso las moléculas migran por peso. Entonces, por ejemplo, extraje ADN de una muestra de una lesión infectada con bacterias, pero resulta que es una bacteria anaerobia, difícil de cultivar y demás. Entonces los médicos envían a hacer una PCR. Bueno, ahí ya me estoy desviando, pero ok, lo quiero estudiar por medio de una electroforesis. Y resulta que yo pongo mi muestra acá cerca del, bueno, justo en el cátodo. Como está cargada negativamente, ese ADN va a migrar hacia el ánodo, que sería el polo positivo, y migra de acuerdo al tamaño que tenga. Si es una muestra que tenga un tamaño de 250 pares de bases, se va a acercar más al ánodo.
Y si fuera una muestra que tuviera un tamaño más grande, entonces va a quedar más arriba, más cerca del cátodo. No sé si ya Acuérdense que quedó las claro. moléculas grandes les cuesta más atravesar esa agarosa, por eso Exacto. avanzan más despacito. Ujú. La albúmina, pero no suave. No metamos a la albúmina, que ahora estamos hablando de ADN. La albúmina es una proteína, ¿vale? Entonces es Ah, sí, muchísimo más chicos. pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros habíamos usado electroforesis para proteínas en acetato de celulosa o en poliacrilamida, ¿de acuerdo? La poliacrilamida se le parece a la agarosa en el sentido de que también hace una malla y entonces a las proteínas les cuesta más pasar si son más grandes, ¿vale? El principio es el mismo, el de poliacrilamida para proteínas y el de agarosa para ADN, ¿de acuerdo? Pero lo de que la albúmina va más para el ánodo dependía de la carga de la albúmina y eso es otro tipo de electroforesis que era el acetato de celulosa, ¿de acuerdo? Entonces Ajá, sí, aquí ese estamos se con para por su ADN. carga, porque no genera fricción, ahí no le cuesta pasar a las proteínas, ¿vale? Entonces sí que el principio es diferente, sí, repasa un poquito eso y si sigues con dudas nos vuelves a preguntar, ¿vale? Para que no se queden con algún concepto ahí medio chueco, ¿de acuerdo? En este caso del ADN, las moléculas pequeñas van hacia el polo positivo porque son negativas, van hacia el ánodo, pero porque son negativas, perdón, ¿vale? No sé ni lo que he dicho, como has dicho cátodo, me he liado. Entonces aquí las más pequeñas lo que hacen es ir más rápido, ¿vale? W- Wendy, Wendy, ahora acá estamos usted, las dos ahí, no sé, asegurémonos de que están las cosas, ¿vale? acá estoy leyendo que puso entonces las moléculas pequeñas se van al cátodo. No, más bien las pequeñas migran al ánodo, que sería el polo positivo. Cuidado ahí esos nombres. Sí. Y Ok, aquí dice que la grande va al cátodo, pero no es que vaya, es que se queda sin exactamente. avanzar, no puede avanzar, avanza muy poquito, no es que vaya hacia allá, está allí ya y avanza muy poquito, pues se queda cerca del cátodo. Eso fue lo que me despistó. No avanza, ¿ves? Ujú. Mm. Sí, Y de si hecho, avanza es súper poquito. la muestra la pusiste en uno de los dos extremos, no las pusiste en el medio, ¿vale? Entonces tienes Exactamente. que ver si van para un lado o para el otro. No, las pusiste en uno de los extremos porque sabes que el ADN, por los fosfatos, tiene carga negativa. Entonces, todas van a ir hacia el mismo lugar, hacia el polo positivo, solo que unas van más rápido y otras más lento. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Puedo agregar una Poco. cosita, Daniela? Sí, Para claro. nada más. Puedes poner la imagen, la anterior, creo, para Esa. complementar nada más ahí, ajá, con lo que preguntaron y lo que puso la profe Jimena. Ahí se pone una molécula que se mete entre las bases, chicos, chicas. Entonces, eso le da la coloración. Nosotros no lo podemos apreciar así nomás, sino que ese colorantito se va a meter. Bueno, pues, ahí podemos ponerlo con las muestras o con el gel, no importa. Y al final lo vamos a observar en una camarita oscura, digamos, para que le dé ultravioleta y poder visualizar las bandas. ¿Ok? Entonces al final solo vamos a visualizar las bandas con el ADN, no importa que hayan proteínas. De ahí la importancia de la pureza, lo que dijo la profe, porque si ahí se van proteínas, de igual voy a visualizar las bandas, pero yo no dejé mi material genético puro. Y para lo que yo voy a analizar después me interesa que esté solito. Pero esas bandas se visualizan gracias a esa coloración y con esa luz ultravioleta. No esa simple vista ahí como yo veo la del gel de electroforesis de SBS. Exactamente. Y si les queda duda, actualmente se utilizan mucho el Cyber Green,
qué son esas moléculas que les dice el profe Ahmed que se intercalan en los ácidos nucleicos para posteriormente en la cámara de luz ultravioleta ya se va a ver color. Vamos a ver qué más. No sé si alguien tiene otra pregunta. Si no, ya estaríamos. Profe, yo Ya solo tengo presento. una pregunta, perdón. Ujú. Digamos, es que, digamos, el ano, bueno, si yo tengo entendido, no sé si es que estoy un poco como confundida. En el ano se supone que la carga es negativa. No, acá es al revés. Ah, ok, ok. Sí, es que El entiendo que ano, sí, por eso me confundí. ajá, el ano acá se nombra para la carga positiva, el lado positivo, pues. Y el cátodo sería el lado negativo. Sí, ahora sí, eso me tenía un poco confundida, pero gracias, profe. Ajá, ok, con mucho gusto. Con mucho gusto, chicos. Entonces creo que ya estaríamos. Que pasen buenas tardes. Vayan a tomarse un cafecito. Bueno, Qué rico. chicos, cualquier duda nos escriben, ¿vale? No se queden con dudas. Estoy eh, revisando la entrega de los reportes, de los adelantos de los reportes y algunos tienen algunas cosillas, no sé, algunos gráficos no están bien hechos y tal. Entonces, se ve que a lo mejor no han resuelto todas sus dudas. Entonces, siempre traten de resolver las dudas pues antes de irse de los laboratorios. Ahora ya nuestros laboratorios presenciales ya han pasado, pero siempre les hemos estado diciendo eso y aún así ustedes tienen unas ganas de irse. Bueno, en los demás cursos traten de aprovechar al máximo todos los contactos con los profesores que tengan, ¿verdad? Pues aprovechenlos. De acuerdo, yo sé que hay algunos de ustedes que sí lo tratan de aprovechar al máximo, pero hay otros que siempre tienen ganas de irse y yo no sé, así pues no terminas de resolver las dudas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, eh, es posible que luego les ponga también unos comentarios acerca de los reportes pasados, entonces para que los lean, ¿de acuerdo? Pero bueno, no va a ser ahora mismo, ¿verdad? Porque es que eso lo tenía a medio hacer, pero no lo había terminado y por eso no les había escrito a ustedes, pero para ver si está completa la entrega o incompleta. Pero entonces, en estos días ahí les pondré para que se fijen ahí cualquier cosa si les he puesto algún comentario, ¿vale? Bueno, chicos, pues ese paréntesis les quería aprovechar para decir. ¿Algún Bueno, anuncio de hasta la luego. Jimena? Ni nada, no, ¿verdad? No tiene anuncio. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, chicos, chao entonces.